Le digo un poco más a la derecha. No tan a la derecha. Él va a la derecha y yo a la izquierda. Qué día, ¿no? Qué día, bueno, nosotros... Qué día porque nevó, qué día porque está lloviendo, porque hace un frío tremendo y sí. Qué día por las cosas que pasaron ayer, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros llegamos perdiendo los zapatos porque, claro, la lluvia, el tráfico, las colas de diésel, de gasolina. Y hoy queríamos comenzar el programa hablando de esto, de las colas de diésel y gasolina, de los cambios en los precios, de la economía, de la ley de inversiones, del escándalo en el que todavía está, y vamos a ver cómo se resuelve, el ministro de Economía Espinosa, la compra de este vehículo, la interpelación en la Asamblea Legislativa, los cambios de autoridades, todo esto teníamos. Y de pronto nos llega este escándalo. Si lo de Espinosa era escándalo, esto hay que escribirlo con mayúsculas. Esto es una bomba atómica. Sí, que le explota las manos al presidente, ¿no? El atentado contra la ex candidata, la llaman activista, creo que es una actora política, Nadia Beler, enseguida hablamos del caso, la detención del principal asesor, dicen, del presidente Rodrigo Paz, el señor Cerimedo, sus antecedentes, lo que esto va a involucrar, es un escándalo tremendo. Pero no hay escándalo que desplace a Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba, como siempre, nos trae su propuesta. A ver. Bueno, ahí están las vacas, los chanchos. ¿Cómo llega el diésel? Y él decía las vacas, los chanchos y las gallinas de Víctor Hugo Romero, ¿no? Sí. Están trayendo el diésel. ¿Cómo interpretas esto? A ver. ¿Cómo interpreto? Que viene muy lento, ¿no? Lo están trayendo a lomo de burro y no llega. Y diría más, está, por supuesto, por las nubes el precio de la carne de vaca, de la carne de cerdo, del pollo, y están trayendo estos bidones de diésel que también han incrementado su precio para los grandes consumidores, ¿no? De esto vamos a hablar en algún momento. Sí, Víctor Hugo refleja también qué mal estamos, ¿no? Víctor Hugo Romero dibujó esto, planteó esto, puso en escena esto antes de que se desate este atentado contra Nadia Beler. Usted ya debe estar informado, pero no está de más una recapitulación. Nadia Beler es una boliviana, abogada, que tuvo cercanía con el MAS, tan cercanía que fue candidata por el movimiento al socialismo. ¿Candidata a qué? Tiempo después, como diputada, si no me equivoco. Tiempo después, enseguida lo voy a verificar. Tiempo después, llegando el 2019, aparece como una ficha muy particular porque aparece ligada a Luis Fernando Camacho cuando él estaba liderando estas movilizaciones para empujar la renuncia, primero la renuncia de Evo Morales y luego, por supuesto, la salida del entonces presidente Evo Morales del país. Entonces, el 2019 se hablaba de ella, tomó las palabras del propio Luis Fernando Camacho, como una pieza que se había acercado a él para intentar un puente entre actores masistas y los actores ligados al, lo voy a llamar, movimiento pitita, Luis Fernando Camacho y otros sectores
como Marco Pumari, que estaban movilizados pidiendo la renuncia de Evo Morales en medio de esta narrativa del fraude que, bueno, no calificaremos porque hasta hoy no se tiene la verdad. En todo caso, posteriormente Nadia Beller aparece también ligada al gobierno transitorio de Janine Áñez. Tiempo después aparece como analista en medios de comunicación, en algunos debates. Tiempo después, ya más recientemente, aparece ligada al gobierno de Rodrigo Paz, no con una visibilidad grande, pero cercana. Sí se sabe que ha estado cercana a los entornos de Rodrigo Paz. Y lo último es que se rumoreaba, y se rumorea todavía, una relación con el asesor de Rodrigo Paz, Cerimedo. Bueno, en este último tiempo hubo denuncias de violencia de pareja. Esto estuvo en conocimiento, imaginamos, del presidente Rodrigo Paz, porque en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, cuando la policía intenta acercarse al lugar donde se han originado estas denuncias, se dice que Cerimedo llamó a altas autoridades del gobierno para que la policía no se acerque y no se haga de esto un escándalo de violencia machista, de violencia de un hombre contra una pareja. A ver, Cerimedo se pronuncia en sus redes sociales, en su red social porque usa solo una, X, y dice que esto es una acusación que viene de un medio evista que tiene relación con el, comillas, a decir de Cerimedo, narco, terrorista y pedófilo Evo Morales, y descarta esta denuncia. Que era para perjudicarlo. Que era para perjudicarlo. Bueno, todo esto queda ahí. Me llama la atención, siendo parte de medios, que esto no haya sido más difundido en medios, ¿no? Esto se está sabiendo recién. Y anoche, Nadia Beller, en puertas de un hotel, es atacada por dos sicarios que se acercan. Usted ha debido ver ya vestidos de repartidores, ¿no?, de delivery, y se acercan y le hacen 3 disparos, se llevan su celular, se llevan su cartera, quieren escapar, la moto no les funciona y atacan a otro delivery, a un verdadero delivery, para quitarle la moto y escapar. Así que la moto que no incendió debe estar en manos de la policía. Nadia Beller está siendo atendida, sobrevivió, pese a los 3 disparos, sobrevivió y parece que hizo algunas declaraciones. Ojo, este programa está siendo difundido en la mañana a partir de las 10:30, esto se va a reprisar a las 22 horas, así que habrá que completar la información que a usted le hace falta. En todo caso, este sí es un escándalo. Es un escándalo porque Cerimedo es un asesor directo de Rodrigo Paz. Falta otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte, bueno, primero hay que situar. Ella estaba en Santa Cruz, en la puerta de un hotel, en la escalinata de un hotel. Y la otra parte es que es detenido Fernando Cerimedo cuando se aprestaba a viajar a Argentina con Aerolíneas Argentinas. Estaba yendo a abordar este vuelo y es detenido ahí. Ahora está, supongo, esperando sus declaraciones. ¿Qué dirá en las horas que sigue? Esto no solamente es un caso policial, es un caso político. Por eso hemos invitado a Susana Bejarano para abordar este tema. Y otra cosa más, ¿por qué la policía, cuando va al lugar del hecho, donde está tendida, herida Beller, luego inmediatamente van a la búsqueda de Cerimedo? ¿Cómo saben que está en Virubiru? ¿Cómo lo encuentran y lo agarran? ¿Por qué? Sí. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Sí. Estamos preparando imágenes. Enseguida vemos. Quiero darle paso a Susana Bejarano. Hagamos la pausa, por favor, porque necesitamos el análisis político en instantes nada más. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Vamos a festejar 7, 9 y 10%.
se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, quedan prácticamente 2 semanas para que terminen los días súper envidiables de Banco Prodem. Tenemos mucho tiempo todavía como para ir a cualquiera de las 125 agencias de Prodem y hacer un PDF, un depósito a plazo fijo, sí. un DPF. Me equivocaba con el PDF, porque claro, ¿me pues mandas un PDF? Todos estamos con el plazo fijo o con el PDF. Bueno, mientras bueno, y ahí estamos, ahí vemos estamos. las Estos cifras, son los días super envidiables y los intereses super envidiables. 7%, 9%, 10%. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10%, que es realmente muy apetecible, a un plazo mayor. ¿Por qué hemos hablado de esto al inicio? Porque queremos que nos escuche Susana Bejarano, dueña de La Guarida, es socia con nosotros en esta guarida, gran amiga, politóloga. Susana, queríamos que escuches estos porcentajes para que te animes, no al PDF, sino al DPF, al depósito a plazo fijo de Prodem en estos días súper envidiables. Gracias por estar acá y te dejamos este consejo para hacer trabajar tus bolivianos. Susana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Claudia, Jorge, por la invitación. Como siempre es un gusto estar con ustedes en La Guarida. Eres dueña de La Guarida, eres parte de las voces que queremos tener en esta guarida de todos los colores para analizar lo que pasa en el mundo, en el país, hoy muy focalizado en el país por este caso que ya está siendo muy comentado en medios argentinos, que si Infobae, que si Clarín, que si La Nación. Los medios argentinos están diciendo que Cerimedo, el ex asesor de Milei y de otros, ahora en Bolivia y ahora detenido, que en Argentina esto será una noticia, ¿no? En la introducción hemos lanzado algunos datos que tenemos, pero me gustaría tener tu fotografía. ¿Cuál es el retrato que tú haces, Susana, a estas horas? ¿A qué te suena esto desde el punto de vista político, por supuesto? Bueno, es una bomba, ¿no? Esto es una bomba atómica para el gobierno. Yo creo que el gobierno está en una situación tremendamente complicada porque le toca explicar varias cosas, ¿no? Porque en muy pocas horas hemos conocido muchos datos nuevos que parecían chismes de corrillo, cosas que solamente estaban en redes sociales, que no se podían confirmar, y resulta, ¿no?, que
a cada momento se van confirmando ciertas cosas. Lo primero, digamos que efectivamente Nadia Beller tenía una relación con Fernando Cerimedo, aunque ambos en algún momento lo habían venido negando, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Creo que eso es una cosa que viene a ser establecida. Que lo confirmaría. El comandante departamental, ahí voy, el comandante departamental de Santa Cruz hizo una declaración señalando que Nadia Beller, en el primer momento de la investigación, ¿no es cierto?, había señalado que tuvo un problema sentimental con Fernando Cerimedo, lo que evidentemente da cuenta que tenían una relación sentimental, si lo dice la víctima, ¿no es cierto? Hay medios, perdón Susana, que hablan de una agresión física de Cerimedo contra Beller, que habría sido detenida por llamadas de Cerimedo a altas autoridades del gobierno, que el presidente estaría al tanto de esto, y yo, como dice mi mamá, la periodista que se entera al final, me estoy enterando recién hoy de esto. ¿Tú sabías de esto, Susana? ¿Y por qué no salió en los medios? Sí, me parece que, porque evidentemente, Claudia, yo creo que los medios tienen que tener una responsabilidad. Cuando una noticia no se puede confirmar y cuando los actores de esta noticia la niegan, entonces los medios responsables no pueden dar una noticia por verificada cuando no lo está, ¿no? Entonces eso me parece. Sí había salido pero algo, me parece que esto es lo que ha pasado, porque en redes sociales sí circularon unos chats de una supuesta infidelidad y no sé cuánta cosa más, etcétera, que tú apuntas correctamente, no salió en los medios de comunicación, ¿no? Y que después Cerimedo de alguna manera lo pone en los medios formales. ¿Por qué? Porque el 24 de julio él hace un post de X muy largo señalando que había sido involucrado en temas preparados por digamos el entorno de Evo Morales para desprestigiarlo a él, y que agradece a la gente que ha preferido confiar en la verdad, digamos el mago de la mentira, ¿no? Hablando de verdad, pero digamos que hasta ahí incluso, ¿no es cierto?, tú que tenías confirmado, la única confirmación verificable era que el señor Cerimedo estaba negando unas acusaciones que se hacían solamente en el marco de redes sociales. Eso era lo que se tenía, ¿sí? Y a mí me parece que hasta ahí los medios de comunicación, en la medida que no tienen más, no tienen por qué informarlo, ¿no? Hoy se conoce por el periodista Raúl Peñaranda, dueño de Brújula Digital, que sí su medio intentó llegar a un departamento donde supuestamente estaba la víctima, en este caso Nadia Beller, que había sido lastimada brutalmente por Cerimedo. Esto en julio, ¿verdad, Susana? Hoy nos enteramos en el programa de Raúl Peñaranda esta declaración que él hace, ¿no es cierto?, y que señala que en ese momento fueron. Pero al no tener una constatación, ni un acercamiento, ni nada con la víctima, tampoco era una cosa que me imagino que ellos podían sacar, o sea, porque no sales del supuesto, ¿sí? Peñaranda hace una afirmación que a mí me parece que debe tener una respuesta oficial. Él señala y dice, esto era de conocimiento del presidente. El presidente Rodrigo Paz supo en ese momento que su asesor principal, Fernando Cerimedo, había golpeado brutalmente a la señora Nadia Beller y no hizo nada. Brutalmente porque tenía días de impedimento. Porque ¿no? tenía días de impedimento. Esto lo señala Peñaranda, ¿no es cierto? Lo afirma Peñaranda. ¿Cómo supo el presidente? Eso no lo sabemos. ¿Qué respuesta tuvo el presidente? ¿Pudo intervenir el presidente? ¿En qué intervino el presidente? ¿Por qué no sacó el presidente a alguien que se supone que él tenía conocimiento que había golpeado brutalmente a quien fuera, ¿sabes? Es decir, no sé, me parece que ahí hay un delito. Que estaba es cercano a su familia también. Bueno, pero directo, bueno, cercano a la familia, porque se habla también de la pieza que había conectado, que es la hija, Catalina Paz Urquidi, vía alguna formación que tuvo en Buenos Aires y que habría sido el principal nexo, ¿no? Hay una relación de cercanía muy directa con el presidente, ¿no? Y si él en verdad estaba al tanto, creo que está en problemas, ¿no? No, y creo que hoy día nos tiene que salir a dar una respuesta al presidente. O sea, el periodista Raúl Peñaranda hace una declaración que me parece que es enfática y que me parece que los bolivianos, ¿no es cierto?, merecen una respuesta de parte del presidente. ¿Sabía o no el presidente que la señora Beller fue golpeada brutalmente por su asesor o no lo sabía? Esa es una pregunta, es un interrogante que nosotros no podemos contestar, ¿sí? Simplemente recuerdo que estamos en directo en Aviala, en nuestras redes, a las
10:53, pero este programa va a ser reprisado a las 22 horas en Aviala, tomarse en cuenta por la información. Claro, porque seguramente va a ir saliendo a lo largo del día otro tipo de información y algunas otras declaraciones que en este momento no las tenemos, ¿no? Sí, a ver, las acusaciones al gobierno de inmóvil, de gobierno inhábil, poco capaz, el tema de no poder resolver 1000 problemas que hay, la disparada del dólar, la falta de combustible, que es atroz, porque es atroz, y que además no pasa en otros países, porque si vos me dijeras, bueno, en toda Sudamérica falta el combustible, no, es acá nada más. Entonces no se puede resolver, pero esto todo pasa a un segundo plano, primero con el tema Espinosa, ¿no? Que nadie sabe cómo puede vivir con un sueldo de 9.000 bolivianos, llevar el tren de vida que lleva, ¿no? Es decir, comprarse un auto de 60 o 70.000 dólares, ir con toda su familia, como han dicho. Uno recoge las cosas que van diciendo. Va con toda su familia de vacaciones a Francia, tiene hijos estudiando en París. Yo qué sé, ¿cómo vive con 9.000 dólares? Yo creo que, a ver, ahí yo creo que hay que tener cuidado con el cómo él administra su economía, su vida familiar y lo que en lo público nos interesa, que como autoridad ha declarado X, ha comprado Y, no ha declarado Y, hay un documento con un valor Z y el que dice pagar es un valor M. Creo que ahí es donde tenemos como ciudadanía plantear, pero luego no sé. Un funcionario tiene que mostrar una probidad, tiene que mostrar una austeridad, tiene que vivir en concordancia con el sueldo que recibe, que él dice que recibe 9.000 pesos. Pero otra vez, y lleva un tren de vida muy importante. Pero otra vez, Jorge, yo coincido con Claudia en los hechos concretos, ¿no? ¿Qué tenemos como hecho concreto? José Gabriel Espinosa declara en una declaración que es pública, que es un documento oficial, judicializable, 392 bolivianos. Con esa declaración de 392 bolivianos más el sueldo de 9.000 bolivianos, a los pocos meses de haber hecho esa declaración pública, o sea, de poseer esos bienes, ¿no es cierto? O sea, 392 bolivianos y ningún otro bien, ¿no es cierto? Se compra una vagoneta que cuesta 350.000 bolivianos. Entonces ahí la pregunta se abre, el bucle es enorme, ¿no es cierto? ¿De dónde José Gabriel saca 350.000 bolivianos si al Estado le ha declarado 392 bolivianos? Él dice, bueno, lo que pasa es que me tenían congeladas las cuentas. ¿Por qué le tenían congeladas las cuentas? Otra pregunta. Bueno, porque el gobierno de Arce eran malos y feos y todos horrorosos y perversos y no sé cuántos. Perfecto. Pero una vez que sales del gobierno de Arce, ¿no es cierto? Y entras a ser ministro, capaz si tu primera declaración puede ser de 392 bolivianos, pero ya se le han descongelado las cuentas, entonces la siguiente declaración, ¿no es cierto?, tiene que ser una declaración correcta. La siguiente declaración, insiste el señor Espinosa en que tiene 9.000 bolivianos en su cuenta y que tiene un salario de 9.000 bolivianos. No reporta la deuda, no reporta la vagoneta, no reporta bienes inmuebles porque vivirá en alguna casa, supongo, o vivirá en alquiler. Él dice, bueno, yo tengo no sé qué, es decir, ahí lo probable, lo probado es que hay una falta, digamos, que te lleva a deducir una serie de cosas sobre información pública. Uno, cuando es funcionario público, agarra y te dicen, oye, Jorge, ¿tú qué tienes? Y tú tienes que declararlo todo, porque esa declaración pública es la que luego te sujeta, digamos, a cualquier tipo de auditorías y qué sé yo. Ahora, José Gabriel no ha hecho la declaración pública correcta, capaz si no la ha hecho correcta, no lo sé, eso tendrá que ver las instancias que corresponden. A lo que nosotros, digamos, nos vamos es que una persona declara 392 bolivianos y en 2 meses, 3 meses se compra un auto de 350.000 y ahí no cuadra. Y en medio está el documento de 50.000 bolivianos que no corresponde, por supuesto, y ahí es donde hay indicios de... con el documento de haber evadido impuestos, si recae en él la culpabilidad. No, él ha dicho que es un documento privado, pero es un elemento no menor, porque es un documento firmado por él, documento de una notaría.
hay una diferencia entre estos 50.000, los 350.000. Y la base Eso es lo que imponible tiene que responder y luego en la todas Asamblea. esas cosas, ¿no? O sea, me parece que digamos, igual, es un conflicto, digamos, que te pone sobre la mesa, digamos. A ver, hasta qué punto aquello que se había defendido tanto, que era poner, digamos, un aparato público más honesto, no solamente que más honesto, además más calificado, porque hablaba mucho de temas meritocráticos y toda esa cuestión. Entonces te topas que, ¿qué es lo que está pasando, no? Si es un aparato público más honesto, ¿por qué me declaras una cosa y luego haces otra? Por ahí, digamos, incluso creyendo que José Gabriel tiene todos los respaldos para explicar lo que está sucediendo, pero ya abres una duda, ¿no? Y me parece que esto, lo que ha pasado hoy día con Nadia Beller, que es una cosa gravísima, que desde mi perspectiva es lo más grave que le ha pasado al gobierno, igual que lo de Mauricio Aramayo, nos abre, digamos, una serie de preguntas que van más allá, digamos, de esa cuestión de que se hizo mala declaración, de que por ahí a ver si hay una sospecha de enriquecimiento ilícito, que ya es una barbaridad. Pero me parece que ahí hay un elemento, digamos, con el tema de lo de Nadia Beller, que es, oye, estamos ante una cuestión que pasa por la vida de las personas. Por eso. Por un tema de yo te decía al seguridad comienzo, pública. el tema de Espinosa es grave, pero queda tapado, todo queda tapado con este caso. Yo coincido en eso contigo, Jorge, pero ya veníamos de un caso grave, ¿sí? Y que como el gobierno estaba recién puestito y que no sé qué y que no sé cuántas otras cosas más y sospechas por aquí y siempre la duda puesta sobre la anterior gestión y toda esa cuestión, Mauricio Aramayo es un joven tarijeño que fue asesinado por sicarios en plena vía pública a las 11 de la mañana en la avenida Domingo Paz, en una calle súper tranquila, en un barrio familiar en Tarija. Esas cosas en Tarija no pasan jamás, ¿entiendes? O sea, la gente estaba aterrorizada de que era lo que estaba sucediendo, de que suceda una cosa así. ¿Quién era Mauricio Aramayo? Mauricio Aramayo era el representante presidencial de Rodrigo Paz, ¿sí? Lo matan el 8 de enero, ¿no? En la ciudad de Tarija, ¿sí? A un mes, más o menos, a 2 meses exactamente de que Rodrigo se posicione en el poder. Él había estado de jefe de alguna oficina de estas del SENASAC de temas fronterizos, ¿no es cierto? Y había renunciado porque iba a incursionar en la candidatura de alguna concejalía, o alguna cuestión con la Asamblea Departamental de Tarija, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que se quedaba abierta, que si eran unos sicarios uruguayos, que la razón por la cual se mata a Mauricio Aramayo, una persona que realmente no por lo menos antecedentes de haber estado más allá que en política no tenía, o sea, en una política más local, ya te digo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una primera gran alarma que de pronto, como nos pasa, que Tarija está demasiado lejos y las cosas que suceden ahí capaz y no se oyen luego en el centro político, ¿no es cierto? Pero me parece que ahí ya hubo una primera gran alarma, ¿sí? Tienes una segunda gran alarma, ¿sí? En este proceso. Yo te estoy diciendo alarmas, no estoy diciendo que sean hechos concatenados, no estoy haciendo acusaciones, no estoy diciendo que sea un hilo conductor. Sí, son no luces nada. rojas que te aparecen. Son luces rojas que están apareciendo, ¿sí? El decano del Tribunal Agroambiental lo matan a quemarropa de la misma manera que matan a Mauricio Aramayo y que pretenden anoche matar a Nadia Beller. A mí me parece gravísimo, gravísimo. El tribunal, el señor Claude, el Tribunal Agroambiental, muere igual, a plena luz del día, vienen 2 sicarios, el caso se ha declarado en reserva, es serio, ¿no es cierto? Sí. Y anoche, ¿no es cierto?, con el mismo mecanismo, otra vez, es urgente decirlo porque a veces se nos puede malinterpretar. Yo no estoy diciendo que sean hechos concatenados, no estoy diciendo que tengan el mismo hilo conductor, la misma razón de ser en cada uno de los crímenes. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es que en los 3 casos se han contratado sicarios para disparar a personas, ¿no es cierto?, que en el caso de Mauricio Aramayo, representante presidencial del gobierno, en el caso del tribunal, el decano, una autoridad electa, ¿no es cierto?, alta autoridad del Poder Judicial. Y en el caso de Nadia Beller, la pareja
sentimental, dicho por ella misma, esta vez, ahora sí lo confirmamos, dicho por ella misma, del principal asesor de comunicación del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Sí, yo veo dos esferas y pongo sobre la mesa para que ustedes aten. Por un lado tenemos lo que estamos discutiendo en lo público, que tiene que ver con la fuerza o no del poder ejecutivo, los cambios de autoridades, ministros que renuncian o los renuncian, hay muchos cambios en el gabinete, cambios en autoridades inferiores, hay problemas políticos de alianzas rotas, por ejemplo, entre la fuerza de Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina, el poder también quebrado de Tuto Quiroga en Libre, cómo está quedando la asamblea, cómo van a cohabitar un ejecutivo que está en movimiento, en debilitamiento, con estos escándalos que hacen al ejecutivo, más lo que está en la asamblea legislativa, las modificaciones que hay que hacer. Este es el escenario que se ve, pero como apunta Susana, alrededor tenemos estos escándalos que no solamente tienen que ver con la desaparición de esta alta autoridad del Poder Judicial, de este representante presidencial, de Nadia Beller, actora política y pareja de Cerimedo, sino también con estos otros escándalos que no son nuevos, no es que en el país comíamos algodones antes, pero admitan también que es el caso de este avión que se estrella con una cantidad impensable de dinero, el caso de narcomaderas, la detención de Marcet, la multiplicación de las cajas fuertes, la detención de un joven que estaba transportando maletas con oro, las 32 maletas, droga en cisternas que estaban en la frontera. Ahora no me acuerdo, pero si usted me da 30 segundos más, yo puedo seguir. Entonces pongo dos, para ponerle a Susana, creo que son dos esferas que hay que confrontar, ¿no? ¿Qué decías, Jorge? No, el caso que, porque se habló, como dice Susana, se habló de desterrar el pasado corrupto y instaurar una nueva época de transparencia en Bolivia. Es decir, se enfatizó mucho en esa idea. En esa idea se apresó a Ronald Caso, que fue el creador y el gerente de BOA, para mí un mérito enorme, porque creó una compañía de bandera nacional desde cero, realmente un mérito muy grande. Lo llevaron esposado, fue fea esa foto de Ronald Caso. A Medinaceli también, ¿no? Claro, bueno, posterior a esto asume Eduardo Valdivia, que había sido digamos, el ejecutor de Bolívar, del Club Bolívar, era prácticamente la mano derecha de Marcelo Clau. Tuvieron que destituirlo a los 51 días porque a poquito de haber asumido, toma vacaciones, y se va a ver el Mundial a Miami con su esposa con dos pasajes que costaron, no sé, $40 es verdad, cada uno. Hay un caso más, pero pongo estas dos esferas, Susana, ¿crees que hay que conjugarlas? Por supuesto, Claudia, porque, o sea, estamos hablando, y lo apuntaba Jorge, ¿no? De un gobierno que se supone que venía en un proceso de transformación y lo que nosotros estamos viendo es en 9 meses un proceso de, yo ya no te diría simplemente desgaste, de pronto desgaste de la imagen presidencial, devaluación de la palabra y todas estas cosas que de pronto parecía que ya iban sucediendo muy empezadito, muy tempranito en el gobierno, ¿no? Si no, estamos hablando de unos procesos que te ponen, digamos, sobre la mesa una degradación de la cosa pública muy grande. Y fusionada esta degradación de la cosa pública muy grande con temas de seguridad, que me parece que este encuentro puede ser muy peligroso, ¿no es cierto? ¿No? En muy poco tiempo son muchos casos, o sea, te he nombrado 3, estamos hablando de 3 casos, ¿no? Que tienen que ver con
temas de seguridad de gente que está de alguna manera vinculada al poder político, ¿sí? Y esto me deja el sabor, ¿no? Porque todavía no tenemos los datos constatados, comprobados, falta que la fiscalía nos dé elementos, que la policía nos dé elementos, evidentemente, pero me deja el sabor de estar yendo, digamos, a una construcción de una deriva que tiene que ver con una mayor erosión del Estado, ¿entiendes? Una situación de mayor crisis, una situación de mayor complejidad de la cosa pública, ¿no? Sistemáticas denuncias de corrupción, ¿no? Problemas que no se logran resolver, ¿no? Es decir, porque tú dices, bueno, son unos corruptos bárbaros, pero ¿sabes qué? Tienen la gestión paradísima y realmente la gente dice, bueno, es una gestión impecable, ¿no? Es que eso no está pasando. Tienes una muy mala administración de la cosa pública, tienes problemas de corrupción. Ustedes han dicho los más importantes, pero luego tienes las cosas chiquitas que se van presentando también en prensa todos los días y toda esta cuestión, ¿no? Esta cuestión, que lo del BOA, que lo de esto, que el ministro no sé cuántos, que la familia, que el otro es hermano de no sé quién, que el otro es pariente de no sé quién, ¿no es cierto? Y luego tienes los temas de seguridad, ¿no? Que me parecen que son preocupantes y que ya involucran otra esfera en la cosa pública. A mí me parece un escándalo alarmante, pero además un escándalo que casi, digamos, entra en una situación que yo creo que a cualquiera, digamos, que nos está viendo y nos está escuchando le da un poco de temor, ¿no es cierto? Que el asesor principal del presidente esté acusado, por lo menos sospechado, de haber contratado sicarios para matar a su exnovia, que además, según dicen los corrillos de la prensa, ella podía acceder a un montón de información. Después de haberle dado, también según y después estas hipótesis, una golpiza brutal. Pero digamos que después de todo eso. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de degradación muy complicada, ¿no es cierto? Y que sin un giro de timón, es decir, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, si una persona con tanto poder, porque convengamos que lo tenía, que lo tiene, que lo tenía, digamos, hasta anoche, ¿no es cierto? Se le pasa por la cabeza, habrá que ver qué dice la justicia, estamos en sospecha, pero que se le pasa por la cabeza contratar sicarios para matar, me parece que es una cosa inaudita. Ahora, a mí me llama la atención esto, ¿no? Esta mujer... ¿Nadia Beller? Sí, Nadia Beller es herida, porque todavía está viva, por suerte. 3 balazos. 3 balazos. Pero si vieron las imágenes, estaban... Esto fue la noche. Perdón, Jorge, la interrupción. Los compañeros tienen listas lo las vamos imágenes. a pasar. Pero inmediatamente fueron a Virubiru y detuvieron a... No es inmediato, Jorge, no es inmediato. Podemos poner, perdón, los interrumpo, para poner las imágenes de repente en una media pantalla. Vamos viendo las imágenes para que vean la brutalidad, ¿no? Estamos hablando de sicarios, por supuesto, con la misión de eliminar Ella a claramente una mujer. Estaba ahí, cuando vemos las imágenes, ¿no es cierto? Claramente estaba esperando, mirando el celular, ¿no es cierto? Porque no, claramente estaba esperando, viendo que alguien llegara. Alguien que le dijo, espérame ahí. Espérame ahí. Entonces, esto obviamente está montado. Porque nadie, o sea, ¿quién está esperando al celular? Y si continuamos viendo las imágenes, uno dispara y el otro le quita el celular, que tenía ese aparato. Eso, y no es un acto de amedrentamiento, es decir, no. Llegan 2 sicarios vestidos de trabajadores de delivery para y eliminar, además, porque la manera como disparan esos 3 tiros es para eliminar a una persona. Ahora, ¿qué problemita si esta mujer queda viva y habla, ¿no? De hecho, ella sobrevivió. Bueno, de hecho ella sobrevivió y la información que se tiene en relación al problema sentimental con Cerimedo lo revela el comandante, o sea, esto es una información oficial, lo revela el comandante de la policía de Santa Cruz, señalando que en las investigaciones preliminares, es decir, inmediatamente, no sé si Beller estaba despierta, seguramente, ¿no es cierto?,
cuando que ha pasado, no sé, al hospital, me imagino que en el momento de la angustia, ¿no es cierto?, hay una declaración de ella diciendo, he tenido un problema sentimental con Fernando Cerimedo. La detención no es inmediata, ¿no? Ella hace esta declaración, porque así lo sabemos, porque es información que, nuevamente, que el comandante de la policía revela, y Cerimedo es detenido cerca de la 1 de la mañana en Santa Cruz, cuando estaba por abordar un vuelo. Claro, y este atentado... 8:30 de la noche. Sí, de hecho ya había circulado en medios de comunicación. De hecho, y la detención de hecho la primera nota que sale es una nota del Deber que señala y dice, una mujer fue abatida por, no se conocen todavía los móviles, se cree que se trata de un asalto, sucedió en el Canal Isuto, pero Nadia Beller no estaba identificada. Sí, ¿sí? Gracias por las imágenes. Si logramos tener las imágenes de la detención de Cerimedo, nos viene bien. De lo contrario, volvemos a esta guarida, porque yo interrumpí a Jorge para mostrar las imágenes, pero Jorge, tú estabas diciendo algo. No, es que o Nadia Beller habló, o no sé cómo, se dirigieron directamente a Cerimedo para ir a buscarlo. Pero, ¿alguien sabe que estaba relacionado con este atentado? Pero es lo que ha dicho Nadia Beller. El comandante de la policía señala eso, Jorge. Que ella logró hablar. Que ella habló y dijo, he tenido un problema sentimental con Fernando Cerimedo. Entonces, no hay dónde perderse. Es decir, no sé, pero digo, ¿y cómo lo ubican que él está en Virubiru para abordar un avión? Bueno, la policía tiene mecanismos. Bueno, yo me imagino que tienen inteligencia. Y además, Jorge, yo creo que, a ver, pones una pregunta que es importante, que no es menor, ¿sí? Las tensiones políticas en un gobierno siempre existen, ¿no? Y aquí se han dejado ver tensiones políticas entre fiscalía, gobierno, no sé qué, ¿no? Eso está puesto, es decir, no es una cosa ni que estamos revelando nosotros, ni nada de aquello, ¿no? El fiscal diciendo, no me han avisado, en el ministerio sí no le hemos avisado a la fiscalía, no sé qué, ¿no? O sea, esto también no es un secreto, es una cosa pública, que existen unas tensiones, hay análisis de especialistas en relación a estas tensiones existentes, etcétera, ¿no? Y yo me imagino que estas tensiones también son las que hacen que sucedan ciertas cosas más rápido que en otras situaciones donde por ahí no están involucrados actores políticos, por ejemplo, ¿no? Claro. Es una cosa que estamos deduciendo, ¿no? La otra, también, ¿no es cierto?, es que la policía, cuando tiene una pista, actúa, ¿no? Es decir, han abatido a alguien, no sé qué, más tarde el sospechoso fue detenido. Si uno lo mira sin teorías de la conspiración, esto más o menos es así, porque la víctima te dice, fulano de tal, ¿no es cierto?, he tenido un problema sentimental con fulano de tal. Vas y buscas al fulano de tal. Ahora, el fulano de tal, evidentemente, es un tipo público. Entonces, capaz y es más fácil todavía encontrar un tipo público. Ahora, digo, van a tener que ponerle realmente una guardia de hierro para custodiar en donde esté internada esta mujer, porque bueno, el caso lo han declarado. Yo estoy segurísimo que a muchísima gente no le conviene que hable, ¿no? Bueno, el caso ahora mismo lo han declarado en reserva, ¿no? Esa es la información que también se tiene, ¿no? Pero digamos que, Jorge, también, ¿no? Hay un tema que uno puede apuntar y decir, a mucha gente no le conviene que la señora Beller hable. Esa es una tesis, ¿no? La otra es que el señor Cerimedo sea un feminicida. Es decir, obviamente estamos en supuestos, obviamente Cerimedo no está siendo culpable de nada, él sigue siendo sospechoso, está detenido, hay que hacer una investigación, etcétera. Pero hoy es el principal sospechoso el delito correcto es feminicidio en tentativa. Eso es, porque Nadia Beller declara, yo tengo una relación sentimental. Cuando media la cuestión sentimental, ¿no es cierto?, estamos ante el delito de feminicidio en tentativa. Así es. En varios medios ya desde muy temprano se
han establecido algunos elementos que dan contextos, entre estos los perfiles tanto de Fernando Cerimedo como de Nadia Beller. Voy a comenzar con Nadia Beller, subrayando que no solamente es una pareja o ex pareja, se lo acaba de confirmar en lo que ustedes acaban de mencionar, además es una actora política que estuvo en su momento ligada al movimiento al socialismo, candidata a diputada, me preguntaba, diputada, ¿verdad? Candidata a diputada por el movimiento al socialismo, luego aparece como una ficha de conexión, acuerdo, de aproximación, el 2019, cuando vino la ruptura constitucional y todo el país que estaba en una de las crisis más agudas del último tiempo, aparece Nadia Beller, dice el propio Luis Fernando Camacho, se me acerca para proponerme un puente, una comunicación con actores del masismo, lo que ya la plantea como una figura particular de alta relevancia en la política nacional, luego también vinculada al gobierno de Yanine Áñez, en este último tiempo vinculada al gobierno de Rodrigo Paz, aparece en los medios, hace análisis, escribe, no es una mujer desconocida y en este último tiempo, reitero, próxima a las esferas más cercanas del Ejecutivo, de Rodrigo Paz. En una línea es una actora política que maneja mucha información, que tiene relaciones en distintos ámbitos de la política, y Fernando Cerimedo, que no viene de la universidad, viene del mundo de la política, de asesorar a candidatos de la derecha y extrema derecha, asesor de Milei, viene también con su propio Bolsonaro, viene con su propio recorrido, ¿no? Bueno, además no solamente eso, ¿no? O sea, además encontrado con indicios jurídicos sobre el intento de golpe de Estado a Lula da Silva cuando él gana las elecciones, involucrado en el tema del caso del Honduras Gate, ¿no es cierto? También con esta cuestión que tiene que ver con generar a través de financiación que no está clara, generar digamos, una publicidad negativa sobre ciertos actores, ¿no es cierto? Ha sido asesor de Milei, también ha habido varios problemas en Argentina, ¿no es cierto? Entiendo algunos tipos de filtración de información, ¿no? Y cuando se pregunta... Hoy día un medio argentino, termino con esto, Claudio, hoy día un medio argentino, hablaba esta mañana con un medio argentino y había un analista argentino que decía, bueno, Fernando Cerimedo ha tenido muchísimos problemas en Argentina de tipo de sospecha de negocios, que estaba involucrado en temas de negocios que no estaban esclarecidos por acá. Acá Fernando Cerimedo se conocía que era casado, digamos, ¿no? No sabíamos, que tenía una pareja en Bolivia, pero sí, digamos, este modus operandi de supuestamente no cobrar del Estado, ¿no? Exacto. Pero además tener ciertos negocios vinculados al Estado es una modalidad que se encontró aquí, que se verificó en Argentina, ¿no? En Bolivia, ¿qué es lo que ha pasado? Fernando Cerimedo, que es asesor del presidente, y es un asesor del presidente que lo hemos visto en las fotos con el rey, lo hemos visto en fotos por aquí, en fotos en el... O sea, eso pero cuando se le preguntó al ex ministro Lupo, dijo que no es pagado por el Estado boliviano. Que no es pagado por el Estado, que no tenía despacho, que no tenía no sé qué. Entonces ahí abre una pregunta, ¿no es cierto? Y Fernando Cerimedo está aquí haciendo un voluntariado. Exacto. ¿Por qué está en Bolivia? Y no va a recibir los 9.000 que recibe el ministro Espinosa. ¿Quién le paga en Bolivia? ¿Cómo vive en Bolivia? ¿De cómo se mantiene en Bolivia? ¿No es cierto? Entonces ahí dejaron una interrogante abierta porque tanto el ministro José Luis Lupo lo afirma de esa manera, pero lo confirma más adelante en otra entrevista el ministro Mauricio Zamora también. Dice, bueno, yo hasta donde sabía, digamos, era llegado, asesora temas de comunicación, pero en efecto no trabaja en el Estado, ¿no? Entonces, ya te deja un personaje, digamos, también sospechado, te das cuenta, o sea, ¿quién viene a hacer voluntariado y quedarse? Una cosa es que uno diga, lo ayudó al presidente Paz en su campaña y realmente ahí en la campaña hizo un voluntariado en la campaña porque esto le servía, digamos, de currículum para la empresa, ¿no es cierto? Pero los colegas periodistas, Susana, también intercambian información y yo he escuchado periodistas decir, no, cercano al poder, el ministro, no, ¿qué ministro? Hay que hablar con Cerimedo.
Aquí es con Cerimedo, ¿no? Que por Tenía supuesto una enorme influencia. es un dato. Una enorme influencia. Y el hecho de que no cobre del Estado, de qué vive, qué está haciendo, está totalmente cercano al presidente, todo el mundo lo menciona. Entonces, no solo todo el mundo lo menciona, aparece. Él mismo dio una declaración a un medio argentino señalando: yo soy asesor del presidente Exacto. Rodrigo Paz. Sí. Además, lo ves en fotos, cuando llegó el rey Felipe, De España, sí. de España, ¿no es cierto? En la foto en el Palacio Quemado estaba el señor Cerimedo detrás del presidente Paz. Está en los registros. Tremendo caso, es una bomba que le explota en las manos al presidente directamente, me parece, ¿no? Sí, me parece que es una bomba que le explota directamente al presidente, y además esta cuestión que, como señalaba Claudia, como él ha llegado como profesor de la hija, y además esta cuestión de que él tiene tanta proximidad con el gobierno y toda esa cuestión, lo pone en una duda que yo digo, pucha, haciendo, digamos, mirando desde otra perspectiva, yo creo que Rodrigo Paz debe estar en este momento, digamos, también en un momento de crisis muy grande, ¿no? Personal. Personal, es decir, no sé, el tipo al que confías, ¿no? Porque yo no creo que Rodrigo Paz sea un tipo que sepa de estas cosas, es decir, no lo creo, sinceramente, ¿no? Pero no sé, el tipo con el que estás al lado, que te está, digamos, susurrando al oído, lo están acusando de contratar sicarios para matar a una persona. Pero hay un antecedente. Él sabía que había una denuncia de agresión a una mujer. Esto estaba en conocimiento de la policía, según medios de comunicación tradicionales. Entonces, eso de tener un personaje ahí, no lo sabrá su padre. Acuérdate, Susana, Oso Chavarría y su ingreso al mundo de la política implicó el desmoronamiento del MIRA. Fue Oso Chavarría, hoy es Cerimedo. Pero acá, perdón, esto es muy cortito, no es lo mismo una pelea sentimental en una pareja y alguien intenta matar o mata a la otra parte, bueno, que contratar 2 sicarios para mandarla a matar. Bueno, es muchísimo más grave. Bueno, pero digamos, cuando uno estudia, digamos, el origen del feminicidio, digamos, te vas dando cuenta que una primera paliza es un indicio a lo que viene. Efectivamente no es lo mismo, pero es un indicio a lo que viene. Y aquí, Claudia, una cosa que he hablado contigo en muchas oportunidades, como el tema de la violencia contra la mujer es solamente instrumental. Porque si hacemos caso a esta denuncia que hace, o esta afirmación, porque no es una denuncia, es una afirmación, que hace Raúl Peñaranda señalando que el presidente Rodrigo Paz en su momento supo que Nadia Beller fue golpeada brutalmente por su asesor y chitón, y no dijo nada, ¿no es cierto? Anda vos a decir que es real tu compromiso con la lucha contra la violencia contra las mujeres. Bueno, chitón ahora para la política, gracias Susana. Ahora nos vamos, Susana y yo, porque vamos a dejar a Jorge en No Sean Malos para hacer una última evaluación, yo diría, del Mundial junto a alguien que tiene mucha experiencia, y usted lo va a tener acá en La Guarida después de esta pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Después de un tema tan espinoso como el que tratamos de este tema del intento de asesinato de esta señora Nadia Beller, un momento de paz, un momento de alegría, que es hablar de fútbol. Estamos con una persona que sabe muchísimo de fútbol, el profesor Félix Verdeja, presidente de la
de la Asociación de Técnicos de Bolivia. Lo tenemos invitado. ¿Qué tal, Félix? Bien, bien, gracias por la invitación. Y lo tenemos invitado porque le propusimos venir para que nos diga qué vio, qué fútbol vio en este Mundial. Y esa es la primera pregunta, Félix. Bueno, lo importante de esto es que hemos visto países como los países africanos, los mismos asiáticos, que han subido el nivel totalmente, ¿no? Particularmente creo que en la parte táctica ellos han funcionado de la manera más perfecta, en todo, en recuperaciones, en transiciones, en todo lo que se tenía que hacer. El único detalle que no lo han superado todavía son las figuras. Definitivamente yo creo que si Inglaterra ha hecho algo, ha sido porque Bellingham, porque el mismo Harry Kane han hecho los goles, Francia lo mismo con Mbappé. Entonces yo creo que ahí ha estado un poco la diferencia, ¿no? Hemos visto inclusive equipos como Costa de Marfil que uno pensaba que no pasaba nada, pero definitivamente les ha costado. Y la otra parte... Perdón que le gasté alto, pero Diomandé, de Costa de Marfil, jugó un gran partido contra Ecuador, que le dio un baile a Hincapié, uno de los grandes zagueros del mundo, que juega en el Arsenal, y por ese partido el Real Madrid pagó 125 millones de euros por Diomandé, el marfileño. Es que el tema es que antes los europeos miraban Sudamérica, ahora miran el África. Salvo que aparezca un nuevo Messi, un nuevo, qué sé yo, Sí. un nuevo fenómeno, ni miran para Sudamérica. Ningún jugador sudamericano, fíjese, está en este momento en la discusión. Uno, que puede llegar a ser Julián Álvarez si pasa al Barcelona. Pero nada más, lo demás son todos pases de africanos, de europeos, pero no miran a Sudamérica. ¿Por qué? Porque no hay ningún fenómeno. Sí. Yo creo que ellos también saben dónde van a invertir, ¿no? Porque hay mucho técnico europeo en el África. Entonces están llevando ciertos aspectos tácticos, técnicos, que una vez que este grupo de gente que tiene unas capacidades condicionales espectaculares, con la técnica más seguramente van a ser grandes figuras en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Y particularmente considero que si los países asiáticos y africanos han subido el nivel, los países sudamericanos han bajado el nivel, particularmente en la parte física, ¿no? Yo creo que ahí sí que nos han pasado todos. Ahí estamos viendo a Diomandé. Diomandé o Diomandé, no sé cómo se pronuncia. Él es el que acaba de pasar al Real Madrid. Y me estaba diciendo, Félix, una cosa muy importante. Estamos declinando en lo físico, los sudamericanos. Exactamente, yo creo que sí. Hemos visto una diferencia total en todo lo que se ha hecho, ¿no? Lógicamente que equipos como Paraguay, que han hecho un buen trabajo, digamos, en la parte defensiva, y bueno, Ecuador, que era una esperanza también, ¿no? Pero definitivamente yo creo que nos ha faltado el resto físico, nos ha faltado lo que tiene el europeo, ¿no? El europeo primero es un atleta, después es futbolista. Ahora, usted empezó hablando del crecimiento de africanos y asiáticos, sobre todo africanos. Hace 40 años, si nosotros traíamos a 10 africanos y jugaban contra los 10 sudamericanos, yo creo que los 10 sudamericanos le ganaban, ¿no? Hace 40 años, 50 años. Si hoy mezclamos 10 africanos con los 10 nuestros de acá, ¿qué pasa? La verdad es que es otra dinámica. O sea, alguna vez alguien ha dicho, ¿por qué los europeos hacen tanto estudio en los deportistas? Y este estudio lo han hecho los africanos por la fuerza explosiva, porque eran jugadores que lo veías un minuto y ya arrancaban y desaparecían. Entonces, lo de bueno de los europeos es que, por ejemplo, cuando tenían un Maradona, tenían un Pelé, venían a Sudamérica y decían, ¿qué hacen estos tipos? Y ellos han empezado a trabajar en esa complementación. La tecnificación en Europa es constante. O sea, ellos trabajan, sin técnica no hay fútbol. No hay fútbol. Ni seas un atleta, ni seas veloz, no hay fútbol. Mucho entrenamiento con pelota. Exactamente. Entonces yo creo que ese es el tema, ¿no? Fundamental de que
nosotros tenemos que revisar un poco lo que estamos haciendo. Ya no solamente podemos soñar en que aparezca un Messi. Los europeos y los americanos, los gringos, los Estados Unidos, están construyendo futbolistas. Y cuando uno construye, si a mí me pones a tocar piano, ahora de repente no lo hago, pero si me llevas en el camino, seguramente más allá van a fluir talentos que están escondidos. Y en el fútbol también, cuando tú estás en ese medio, vas generando, van fluyendo esos talentos dormidos. ¿Le sorprendió Messi a los 39 años? ¿Lo que jugó? Totalmente, ¿no? ¿Por qué me sorprendió? Por su capacidad de adaptación. O sea, es un hombre tan sabio que definitivamente sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, él ya sabe la edad que tiene, sus capacidades condicionales no son las mismas, pero él está en los lugares exactos, está en los momentos exactos. Yo creo que le ha faltado de repente al final un par de cositas, un par de detalles, porque si no se convertía en el goleador del torneo, porque ha errado varios goles, inclusive de penal, y definitivamente el equipo no acompañó. Claro, en la final. Sí. Porque hasta la semifinal contra Inglaterra sí estuvo bien Argentina. Sí, pero le ha costado también antes. Le ha costado por una sencilla razón. 17 jugadores que estuvieron en la final contra Francia en el 2022, unos de titulares, otros de suplentes, esos 17 estuvieron en la final contra España. ¿Qué significa? Que no hubo renovación. Y no hubo renovación no porque Scaloni no quiso. Scaloni buscó 800 jugadores, pero no hay. No hay ningún jugador argentino que haya logrado llegar a la selección y meterse adentro del 11 titular. Ninguno. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Yo acabo de escribir una columna, es uno de mis trabajos, y pongo, no hay jugadores de calidad en el mundo. No hay jugadores de calidad en el mundo. Por eso se pagan cifras escalofriantes, 150 millones. Por ejemplo, el Chelsea paga 150 millones de euros por Morgan Rogers, un jugador que jugó 22 partidos en la selección de Inglaterra y metió un gol a Gales, un gol común. Entonces, eso es lo que está pasando. El mismo Julián Álvarez, que el Atlético de Madrid pide 150 millones de euros. Para mí no es un buen jugador, Julián, pero no es un jugador de 150 millones. Lo que pasa es que, ¿por qué? Esto es como el tomate. Cuando escasea el tomate, sube el precio. Y esto es una cosa parecida. Yo no he visto un solo jugador joven en el Mundial que destacara. Uno. Y es más, fue como figurita, como estrellita, Lamine Yamal, y fue el jugador más inadvertido de España. Pasó totalmente intrascendente, ¿no? Sí, verdad. O sea, yo creo que tiene que haber una readecuación. Yo, por ejemplo, en el fútbol sudamericano veo un River que invierte cualquier cantidad de plata, pero viene cualquier equipo y le hace dos zonas de 4, le trabaja en zona, lo marca, lo presiona, lo estorba, lo toca y chao. Ahí terminó. River puede estar los 90 minutos en campo del rival, sin hacer nada, sin profundidad, sin definición, un contraataque y es gol. Pero el que juega de local con 85.000 personas alentando, acaba de comprar jugadores por 68 millones de dólares, que para el fútbol sudamericano es una cifra muy alta, ¿o no? Y resulta juega de local contra Aldo Civi y pierde, juega contra Tigre de local y Tigre le gana 4-0 a River. Los equipos grandes no están pudiendo mantener la grandeza con resultados. Una cosa muy... Claro. Es que es un muy equilibrio. llamativo. No puedes tener 11 Messi, así, y ellos lo que traen son los mejores jugadores. Pero ellos tienen que traer jugadores que hay un equilibrio. En el fútbol tiene que haber un Jusino, tiene que haber un Justiniano, y seguramente tiene que haber un Ramiro Vaca. Entonces habrán pues 7 Jusinos o 5 Jusinos, habrán 2 o 3 Vacas, o mejor dicho, Justinianos, y habrá un Ramiro Vaca. Claro. Entonces tiene que haber ese equilibrio. Yo creo que los equipos argentinos no están encontrando ese equilibrio y particularmente no se están readecuando, ¿no? Pese a que están trayendo jugadores de Europa, entonces no se dan cuenta de que el fútbol ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que el más grave es lo de Brasil, me parece, ¿no? Mire esto, el otro día juega Botafogo contra Cienciano, le ganó 6-1.
Cienciano, a Botafogo. Estaba mirando un partido de Gremio, cuando Bolívar le ganó a Gremio allá, es un gran mérito el de Bolívar, pero Gremio es un equipo pobre. Y estaba mirando el plantel, tiene 11 extranjeros. El Fluminense tiene 13 extranjeros. Todos los demás tienen 11, 9, 8. Flamengo salió campeón con 7 extranjeros, campeón de la Copa Libertadores. Entonces la gente dice, el fútbol brasileño. No, no es el fútbol brasileño. Son los clubes brasileños con jugadores del resto de Sudamérica. No hay jugadores en Brasil. Aparentemente, ¿no? De todas maneras, yo para puntualizar algo, me da una tristeza enorme lo de Neymar. Porque Neymar realmente era otro Messi. Era un jugador extraordinario. Mucha condición, muchas cosas, pero mal llevado. Y ahora lo hemos visto en esta selección. Lamentable, ¿no? Yo creo que si Ancelotti era más vivo, lo metía desde el comienzo, los reacondicionaba ahí adentro y ahí ya decidía. Claro. Pero el que lo deje afuera, que él decida, es imposible. Claro. Porque además, Neymar, yo soy un defensor a ultranza de Neymar. Con todo que no está bien físicamente, con todo que se le pasó el tiempo, con un montón de cosas, usted ve que él hace una jugada en un partido y con esa jugada puede ganar el partido. Con las jugadas de los otros, no. Por ejemplo, el caso de Vinicius, que lo ensalzan porque es del Real Madrid, pero yo no lo veo definir los partidos, ¿no? Sí, no tiene ninguna relación ni con Neymar, ni con el mismo, bueno, con tantos jugadores brasileros, ¿no? Que fueron determinantes. Sí, ¿no? Con tanta capacidad, ¿no? No, yo digo que en las grandes épocas de Brasil, Neymar, no sé si llegaba a ser suplente, en los equipos legendarios de Brasil. Cierto. Perdón, no Neymar, Vinicius. Yo no sé si era suplente. Sí, cierto. Hay que verlo. Pero estamos hablando de esto justamente. Faltan grandes estrellas que demuestren que son grandes estrellas. El único que lo ha demostrado, siendo ya un viejito, es Messi, ¿no? Sí, y eso porque una cultura de vida, ¿no? Realmente pues, ha utilizado todo. Tenía su entrenador personalizado, su analista personalizado, tenía todo. Y tenía un padre que seguramente lo encaminó de una manera en que lo ha apartado de las cosas que no debía hacer. Claro, cuidado. Pero, ¿qué otras cosas del Mundial le llamaron la atención, Félix? O sea, me dijo el crecimiento de africanos y en segundo lugar, asiáticos. Y tercero, que nos quedamos los sudamericanos sobre todo en la parte física. Bueno, un poco lo de España, ¿no? Particularmente por la dinámica, ¿cómo te diría? Por una tendencia ofensiva total, ¿no? O sea, un equipo que siempre estaba generando posibilidades de llegar al área rival, ¿no? Entonces, eso me ha parecido fundamental. El tema de la recuperación del balón también ha sido fundamental porque era un equipo que la perdía, inmediatamente la recuperaba. Entonces, yo creo que eso es una mezcla, ¿no? De muchas cosas. Yo creo que lo que Guardiola ha dejado ha sido bien capitalizado por este entrenador y seguramente por Luis Enrique también en su momento, porque ha hecho su aporte. Pero han juntado todo, han amalgamado todo lo que un equipo en estos niveles necesita. ¿Qué le parece este técnico, Luis de la Fuente? Un técnico que no ha dirigido nunca a un equipo de club y llega a las selecciones infantiles, juveniles de España, lo dejan para la mayor y sale campeón mundial, ganó la Eurocopa, ganó la Nation League. ¿Qué le pareció? Pues me parece que hay una gran diferencia entre un entrenador de club y uno de selección, ¿no? Yo creo que el de selección tiene que ser un especialista, particularmente es un agente que gestiona los mejores jugadores, es un seleccionador. Entonces simplemente él ve un partido y lo planifica de acuerdo a la gente que tiene y a la gente que está en mejores condiciones, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte fundamental de este hombre, ¿no? Porque al final ha visto todo lo que ha habido y ha gestionado todo lo que tenía y ha unido de repente a los mejores potenciales para el propósito que tenía, ¿no? Porque ha sido totalmente superior. Sí, ahora mucha gente dice, me gusta como, primero, incuestionable campeón,
España. Digamos que me gusta cómo juega, me parece bárbaro. Lo mismo que pasa con Rodri, el centrocampista, que ahora me parece que es un extraordinario fichaje del Barcelona. Porque es un jugador con acá lo tenemos a Rodri, un capitanazo, un jugador que tiene una sabiduría para jugar, ordena a todos los compañeros, entrega siempre bien la pelota, sabe qué hacer con ella. Entonces, pero a mucha gente le pareció aburrido el fútbol de España. No me ha parecido, definitivamente, ¿no? De repente, para puntualizar un poquito lo de Rodri, yo creo que la mano de Guardiola es fundamental. Porque hay puestos donde él centra el trabajo en el buen primer pase. Yo creo que este jugador tiene un buen primer pase y es productivo en todo lo que tiene que hacer, pero definitivamente lo que decías, ¿no? Yo creo que España, dinámica, buenos jugadores, todo, ¿no? De repente, frente a Argentina podía terminar hasta en penales, pero yo creo que ellos han generado todo. Al final fue muy superior. Un gol de final. Casualidad. Yo creo que Argentina no estaba físicamente para el partido, ¿no? Estaba liquidado. Sí, liquidado totalmente. Pero que si tenía, usted fíjese, si tenía un poquito de aire en los últimos 3 minutos del suplementario, cuando ya el partido iba para los 120 minutos, en los últimos 3 minutos, le creó 3 situaciones de gol a Argentina. Sí. Casi le empata. Un equipo temible. Pero bueno, ahora se retira toda esta generación porque ya dio todo y son grandes. Y hay que ver cómo queda, porque Scaloni no es tonto. Scaloni dice, esto no se va a volver a repetir. Y es difícil repetirlo, pero sobre todo porque no hay jugadores. Él no ve jugadores que surjan. Además, todos estos tipos de éxitos tienen una etapa de fracaso. O sea, el final. Sí, que baja, y el volver a encajar, digamos, dentro de esa estructura tiene su tiempo. Vemos un Brasil que está tardando ya creo que por lo menos unos 10, 12 años en no poder encontrar el nivel que tiene. Después hace más. Salió campeón en el 2002 y hasta el 2030, que es el próximo mundial, se van a cumplir 28 años sin salir campeón. Y 28 años sin encontrar el fútbol brasileño, ¿no? Eso ya no existe más. Cierto. Porque usted fíjese, los chicos jóvenes de Brasil, uno les pide que jueguen al juego bonito, pero nadie puede imitar lo que no vio. ¿Cómo imitaría usted algo que no sabe cómo era? Exactamente. ¿No? Yo creo que Zico ha sido uno de los factores más menos productivos para el Brasil. ¿Por qué? Porque es un volante de contención y ha empezado a trabajar mucho más en la marca, y yo creo que Brasil no tenía eso. Brasil tenía las bandas, que era lo ancho de la cancha, que era lo mejor que tenía los mejores laterales. Y ahora tiene 2 laterales comunes. Comunes, sí. Claro. Sí. ¿Qué otros jugadores le gustó? Me habló de Messi y me habló de Rodri, que creo que fueron los 2 mejores. Bueno, sin ir lejos, ¿no? Lo de Bellingham, ¿no? Me parece que es un jugador totalmente diferente, ¿no? Es un volante, es alguien que sabe utilizar los espacios, sabe llegar justo en el momento. Después, no lo queremos mucho Mbappé, pero Mbappé es un jugadorazo. Es totalmente difícil, complicado. Entonces me parece que ha habido una consolidación en ese tema, ¿no? De jugadores nuevos, el que ha ido al Real Madrid, hemos visto un par más, Diomandé, y un par más de ellos que no los tengo en la memoria, pero yo creo que ha habido, particularmente gente del África, ¿no? Lo de Japón me ha gustado, pero un fútbol más asociado que otra cosa, ¿no? Sí. El tema también de Japón, ¿no? Y sí, creo que esos han sido los más importantes, ¿no? ¿El Mundial le gustó en líneas generales? ¿Cree que aportó algo nuevo al fútbol? O sea, lo que me ha gustado ha sido que no ha habido diferencias. O sea, creo que se han nivelado algunos aspectos de la parte táctica. Te decía que eso tiene que estar como un libro. Tiene que estar escrito y todos tienen que saber cómo se ataca, cómo se defiende, cómo se hace una transición. Y ahora, fíjese que hasta los equipos más pequeños, como Curazao, todos saben, el caso de Cabo Verde, que fue fabuloso, ¿no? El partido que hace Cabo Verde contra Argentina es maravilloso.
también ya lo había hecho contra España y lo había hecho contra Uruguay. Pero contra Argentina me parece que fue un rival que lo exigió más y Cabo Verde sacó lo mejor de lo mejor. Es notable cómo todos los equipos saben a qué jugar, ¿no? Exactamente. Y no ha sido como en el anterior mundial donde creo que era Arabia con el que jugó, que marcó, hizo cosas por ahí. Ellos han salido a jugar igual, o sea, no lo han perseguido a Messi, no han perseguido a nadie, ellos han hecho su juego. Han defendido en zona, cuando tenían que replegar, replegaban los 11, cuando tenían que atacar, atacaban, y de contra estaban fenómenos. El único equipo que se defendió, ahí lo tenemos a Bociña, que para mí fue una de las super figuras del Mundial, una estrella del Mundial, ¿no? Con 40 años. Y esto habla mal del surgimiento de valores, porque no hay, los dos jugadores que más brillaron fueron Bociña y Messi, 40 años y 39 años. ¿Y dónde están los chicos de 20, 22, 23 años que debieran aparecer en un Mundial? No aparecieron, ¿no? Cierto. Porque Harry Kane es grande, porque ya Mbappé tiene 11 años en primera, por todo. Entonces, el único equipo, como decíamos recién, que se defendió porque el rival lo metió contra su arco, fue justamente Cabo Verde contra España en el primer partido. Pero después, eso porque lo obligó el rival, pero ningún otro equipo se metió atrás, solo, ¿no? Cierto. O sea, ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Antes para defender primero retrocedías, pero no, recuperas tras pérdida primero. ¿Arriba? Sí, arriba. Entonces ahora vas para adelante para marcar. Y después, bueno, ya la estrategia de marcar en zona, agrupar gente, trabajar en bloque, para que ellos no penetren, tener dos centrales buenos, todo lo que llega al área lo sacan, mejorar la segunda jugada. Entonces yo creo que ese tipo de factores han avanzado bastante, ¿no? La última, porque ya se nos hizo la hora, Félix. ¿Estamos muy lejos los sudamericanos del resto? De Europa, sobre todo. Yo creo que lo que pasa en Sudamérica, tenemos que dejar de ser líricos, ¿no? O sea, definitivamente todo el talento, todo lo que tenemos es natural. Pero los europeos, los americanos lo han construido, tienen. Pero saben qué es ser eficaz en un partido. O sea, trabajarlo. Trabajarlos. Entonces, en ese sentido, ellos no cambian nada, ¿no? Claro, trabajar más. Sí, entonces no cambian nada en ese tema. Entonces, yo creo que tenemos que reinventarnos, ¿no? O sea, no quiere decir que dejes de gambetear, dejes de hacer las cosas, ¿no? Pero hay dos instancias en el fútbol, cuando tienes el balón y cuando no tienes. Y cuando no tienes, yo por ejemplo de Bolivia, ¿qué digo de Bolivia? Bolivia debía ser el equipo que mejor se defiende, porque no tiene los talentos que tienen otros países. Entonces debería enfocarse a defender. Exactamente, enfocarse a lo que tú tienes y bueno, centrarte en todo lo que hace, ¿no? Yo he visto un Inter de Mourinho que defendía hasta todo, defendía a Milito, defendían todos, estaban tirados adentro y no se ponían rojos, ¿no? Y salió campeón de Europa. Exactamente. Gracias, Félix. Nos estamos yendo, nos aportó la otra visión del Mundial que siempre deja cosas. No dura un mes el post-Mundial, puede durar 4 años hasta que llegue el otro. Nos vamos con la guarida, hasta mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicala, Achumani, Chasquipampa.